En nombre de Dios y de la patria, vamos a dar por iniciada la sesión, la comisión del día de hoy de gobierno. Senadoras, senadores, secretarias, secretarios, distinguidísimo subsecretario, bienvenido. Bien, secretario, si hay cuenta, por favor. La cuenta, presidente, se encuentra con suma urgencia el proyecto sobre acceso a la información pública, con simple urgencia el sobre retiro de residuos domiciliarios. Además, hago presentar a los senadores que el senador Osandón presentó indicaciones para el segundo de esos proyectos. ¿En qué quedó el residuo domiciliario? ¿El Ejecutivo iba a traer una indicación? Viene luego la subsecretaria, ya, perfecto, ya, ok. Vamos entonces a proseguir. Senadora, sí. Sí, presidente, solamente por su intermedio pedirle al secretario, porque tengo entendido que en esta comisión nos mandaron un proyecto de ley presentado por algunos señores senadores para modificar la ley orgánica, creo, en que se ponía requisitos a los candidatos a presidente, esto de las pensiones, que lo dijo usted la otra vez. Ya. El senador Allende y otros senadores. Porque hoy día en Constitución, también el senador Galilea pidió que allá se viera otro boletín respecto a lo mismo, pero que es una reforma constitucional que se está viendo allá. Entonces yo lo que le quería pedir, que a lo mejor hablaran los dos secretarios, porque esos dos proyectos, no obstante que uno sea reforma y el otro sea proyecto de ley, pero debieran verse por la misma comisión, porque apuntan lo mismo. Entonces, en Constitución decían que deberíamos ver nosotros, aun cuando sea reforma constitucional el otro. Pero el tema además es más que de el tema es de gobierno, definitivamente, lleva mucho más tiempo acá tratándose y vamos a pedir que Entonces, lo veamos. usted podría hablar con Pedro Araya, que está de presidente de Constitución, Sí. porque hay un boletín allá y una reforma que es la que está allá y una modificación de ley acá. Voy a hablar con Pedro Araya para ver si podemos mostrarlo para Va a ser acá. presidente de la Yo República. tengo una en este momento también en la Comisión de Seguridad Pública, en que se pone como requisito hacerte un test de droga para ser elegido presidente de la República. Y yo tengo eso inconstitucional, que eso sale en la Constitución. Bien. Eso era Lo vamos para que viendo, lo lo vamos conversara con usted Pedro y lo don vamos Pedro. con nuestra secretaría, ¿ya? Si lo conversamos, me parece que una reforma constitucional y otras leyes. Pero es lo mismo. No, Pero no mira, estoy pidiendo pero la que lo misma refunda, estoy pidiendo que comisión lo de vea la misma comisión. la misma comisión de Constitución está pidiendo que venga para acá, así que voy a hablar con Pedro para verlo, ¿ya? Senador Osandón, un gusto en saludarte. Bien, estábamos en la página 38 del Así comparado. Secretario. En la indicación 13 ter de su excelencia el presidente de la República, que propone en primer término incorporar un artículo 30 bis que señala vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la solicitud por alguna de las causales legales. El requiriente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago según se establece en este artículo y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 en lo que fuere pertinente. Hago presente que el artículo 28 se refiere a la Corte de Apelaciones del reclamante. Acá a la Corte de Apelaciones de Santiago. Sí, la razón, presidente, es esta que se dijo aquí, que los reclamantes de la Subsecretario tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludarlos a usted, a los señores senadores, a la Secretaría. Muy breve. Recordemos, como lo dijimos la vez pasada, presidente, que este proyecto innova en que se le puede requerir por transparencia a los órganos constitucionalmente autónomos. Eso está en el artículo 2 de la ley. Congreso Nacional, el Ministerio Público, en fin, etcétera, tribunales de justicia. Y hay en cada uno una unidad o un encargado de transparencia. Entonces, claro, al igual que existe con la Ley de Transparencia General, si se vence el plazo legal para que yo soy requiriente y le he pedido una información al Congreso, por ejemplo, y el Congreso, vencida ese plazo, no lo entrega o la deniega, yo siempre puedo reclamar. Actualmente, ¿ante quién se reclama? Ante el Consejo para la Transparencia. ¿Qué es lo que pasa? Que frente a los órganos constitucionalmente autónomos, el Consejo para la Transparencia no tiene competencia porque son órganos constitucionalmente autónomos. Entonces definimos en la Cámara de Diputados, y esta es la propuesta que la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum en la sala y la estamos reponiendo, es que
cuando alguien quiera reclamar, un ciudadano, de una información que ha sido denegada o el plazo se haya vencido de un órgano constitucionalmente autónomo, esto saca en sede judicial. ¿Qué es lo que pasa, presidente? Para responder al senador Insulza, que es que no todos los órganos constitucionalmente autónomos están desconcentrados en regiones. La Contraloría sí, el Ministerio Público también, pero por ejemplo el Congreso Nacional no. Sí, pues, pero solo en Valparaíso, no están desconcentrados en todas las regiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros hacemos la solicitud en el domicilio del requirente, si alguien impone un recurso de este tipo en la Corte de Apelaciones de Arica, el Congreso Nacional va a tener que trasladar un abogado para que defienda en cada una de las cortes la posición que quiera defender ese órgano. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Y además que el Congreso es el único órgano que no tiene domicilio en Santiago. Todos los demás sí. Entonces se iba a producir una situación en la cual los tribunales de justicia, en fin, el Tribunal Constitucional, etcétera, tienen domicilio en Santiago, pero todo lo que tenga que ver con el Congreso se va a discutir en otra corte. Y esto, entonces la idea es que sea solamente una jurisdicción. La telemática que hoy día se da precisamente con los recursos. ¿Perdón, presidente? Los recursos hoy día también son telemáticos. Claro, yo no sé si esto va a ser para siempre, el tema de los recursos telemáticos. Por eso que nosotros proponemos, esto no es un tema de principio, presidente, lo puede definir la comisión, pero nosotros siempre preferimos unificar la jurisprudencia, además por el artículo siguiente, que viene un recurso de unificación de jurisprudencia. Y para ser bien sinceros, los parlamentarios estaban preocupados, los diputados, quiero ser muy franco en esto, que para todos los otros órganos fuera la Corte de Apelaciones de Santiago, en cambio solo para el Congreso una Corte de Apelaciones distinta que sería la de Valparaíso. La verdad es que no es un tema de principios, presidente, podemos justificar lo que sea mejor, pero ese es el argumento por el cual es la Corte de Apelaciones de Santiago. Senadora Emelsperger. Sí, presidente, a mí lo que me hace sentido en que sea la Corte de Apelaciones de Santiago es lo último que señaló el subsecretario. Me parece que lo bueno de eso es que se va a fallar relativamente igual frente a todos los casos. Si tú lo dispersas o lo divides en distintas cortes, efectivamente, frente a hechos que son la denegación o no entrega de información de transparencia, pueden haber distintos criterios, pero también comparto que no es un hecho esencial, ¿no es cierto? No es lo que sí, no, eso nomás. No, solo confirmar, presidente, si el único que no quedaría en la Corte de Santiago es el Congreso, ¿no hay ningún otro? ¿Los municipios? Sí, se le aplica ya. De Santiago. Si un señor reclama en Punta Arenas, si un señor de Punta Arenas quiere presentar un recurso, tendrá que contratar un abogado de Santiago para que lo represente. Muy lamentable, yo no estoy de acuerdo en eso. No, yo tampoco estoy de acuerdo en esa situación, porque aquí efectivamente el reclamante de regiones va a tener que contratar un abogado en Santiago. Y esa situación, y hoy día lo telemático está para quedarse además, subsecretario. Yo no sé si alguien tiene duda con respecto a eso, pero... y lo están ocupando. Los tribunales lo están ocupando con mucha frecuencia. Bien, a ver, senadora. Sí, lo que me gustaría que el subsecretario aclarara es porque también lo decía el senador Insulza y eso también hace sentido, ¿no es cierto? Que se siga el mismo criterio en todo, porque en el 28, cuando se habla de el reclamo de ilegalidad que procede contra la sentencia o contra lo que resuelva el Consejo para la Transparencia, se establece que es en la Corte del domicilio del reclamante. Entonces, también me parece lógico que la ley se mantenga siempre un mismo criterio. Porque si quisiéramos mantener, que era lo que yo decía, la unidad de la jurisprudencia, tendríamos que también cambiar eso. Tendríamos que cambiar eso y todos los reclamos ser en la Corte de Santiago.
Solamente una A ver, cosa más. subsecretario, Yo no diga. tengo problema o sea, bueno, no, tenemos nuestros argumentos, pero entendemos que la comisión puede tener una visión distinta. Lo que sí le pido, por favor, que la comisión pudiese eliminar o votar separadamente o rechazar la última frase del inciso final, que dice: la Corte, en la misma sentencia que acoge el reclamo, sancionará con una multa de 20 a 50 la remuneración al infractor. ¿Por qué, presidente? Porque esto nosotros queremos precisarlo. La Corte podrá señalar como sanción, ¿cierto?, la necesidad de invocar un procedimiento disciplinario. Y por supuesto que la Corte, ese procedimiento disciplinario... Sí, pero déjenos primero sancionar esto. Ah, ya, pensé que secretario. iba a votar todo de una, ya, Me ok. parece, y después vamos sancionando el resto, ¿ya? Secretario. Entonces se pone en votación el inciso primero, reemplazando Corte de Apelaciones de Santiago por el del domicilio del reclamante. Exacto. Senadora Ensperger, A favor. senador Insulza, A favor. senador Sandón, señor presidente, A favor. entonces aprobado por unanimidad 4-0. Enseguida el inciso segundo dice: esta reclamación deberá presentarse dentro del plazo de 15 días. Hago presente que el mismo artículo 28 que mencionaba antes, que está en la página 36 comparado, dice plazo de 15 días corridos. Quisiera igualar uno de los dos criterios, 15 días o 15 días corridos en ambas. Debería ser en ambas 15 días corridos. Perfecto, entonces con esa modificación inicio segundo por unanimidad. Perfecto. ¿Habría unanimidad? Sí, perfecto. Perfecto. En el tercero, habla: la Corte de Apelaciones podrá requerir informe al Consejo de Transparencia respecto de la materia sobre la que verse el reclamo. Dicho informe deberá ser evacuado dentro del plazo de 10 días hábiles contados de la fecha en que se hubiera recibido el requerimiento. Transcurrido el plazo en que no se hubiera evacuado el informe, la Corte de Apelaciones dará curso progresivo a los autos. Sobre esto hago presente que la situación similar, que es el artículo 30, que está en la página 37 del comparado, el inciso primero habla de 10 días, no de 10 días hábiles. Al otro lado hay que ponerle hábil. Tenemos que uniformarlo con los 10 días hábiles, perfecto. Yo tengo otra duda. Pero perdón, ¿con los 10 días hábiles no hay problema? No. Ya, perfecto. Senadora Eversberger. Sí, tengo duda de exigir a la Corte... Ah, no, dice podrá. Pero ¿por qué la Corte tiene que requerir informe al Consejo para la Transparencia si lo que estamos... Pero es un podrá, ¿no? Tiene... Sí, pero igual, si informa al Consejo para la Transparencia, va a pasar a llamar la autonomía de estos órganos, porque obviamente que, perdone que le diga, la Corte de Apelaciones le va a hacer sentido lo que diga el Consejo para la Transparencia. Entonces, el resguardo que estamos tomando de poner, en este caso, que los órganos autónomos no contesten, no se demoren, un recurso directo a la Corte de Apelaciones, con este requerimiento, aunque sea facultativo del podrá al Consejo para la Transparencia, te estás echando al bolsillo la autonomía de esos órganos. Yo con este inciso no estoy de acuerdo. Subsecretario, ¿tiene la solución? Con el del... papá. Ahí sí, presidente. Lo que pasa es que quiero hacer un matiz con lo que dice la senadora. El hecho de que el Consejo para la Transparencia no tenga competencia para sancionar no quiere decir, y aquí está la propuesta, de que el Consejo no tenga la competencia para poder opinar, no vinculantemente. Entonces, claro, que esto también lo conversamos mucho en la Cámara de Diputados. Significa que el Consejo para la Transparencia, en el caso de un órgano constitucionalmente autónomo, con toda la autoridad, autoritas o con todo el conocimiento, ¿se va a quedar al margen de este procedimiento? Nosotros creemos que no. Pero como no lo sanciona y no tiene potestad para sancionar a un órgano constitucionalmente autónomo, no quiere decir que la Corte de Apelaciones pueda hacerse de la opinión. Puede hacerse, no es necesario. Puede requerir informe para que dé su opinión. Entonces, nos parece que la inquietud de la señora Wensperger, desde luego, es atendible, pero la tranquilidad es que el diseño está hecho para que... Y además, la Corte de Apelaciones siempre podría requerir, aunque no lo diga, igual un informe dentro de su competencia. Entonces, esa es la razón. Aquí el Consejo para la Transparencia, en este procedimiento, no sanciona, sino que puede solamente opinar. Nos parece que es proporcional al diseño. Senadora Eversberger. Bien, Juan Pablo. Entiendo que no habiendo sanción, se entiende que el Consejo de Transparencia puede responder o no, según le parezca, sí. Está bien. ¿Hay unanimidad? ¿Sí? Bien, sí.
Mencionada en el título sexto, el que se incluirá conforme a lo establecido en su segundo del artículo 49 de esta ley. La Corte, en la misma sentencia que acoja el reclamo, sancionará con multa de 20 a 50% de las remuneraciones. Ahí el subsecretario tenía un Claro, punto. sí, lo que pasa, presidente, es que yo creo que aquí, bueno, nosotros que no queremos perseverar en la última frase porque nos parece que es un poquitito excesivo que la Corte tenga que mandatoriamente sancionar al encargado de un órgano constitucionalmente autónomo. Nos parece que, como es un tema de transparencia, lo que corresponde es que la Corte podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario. Nos parece que cumple mucho mejor que es que la Corte en el fondo le diga al Tribunal Constitucional sanciona al encargado Ya, con usted lo que la pide es remuneración. eliminar, ¿no es cierto?, la Claro, frase desde la la Corte, Corte. sí. Ya. Bien, ¿habría acuerdo de los senadores? Sí, acuerdo por unanimidad. Presidente, Además, señor presidente, ¿Quién está, perdón? Jorge Gómez de la en una sesión anterior, perdón, en la sesión anterior se había acordado en la sesión anterior que el inciso final, que está en la página 44, que era la indicación 14, senador Insulza, que retiró a solicitud del Ejecutivo, mantuvo el inciso final para ser agregado en este artículo 30 bis. Ese inciso Señor final presidente. dice... Sí, no, espera un segundo, por favor, enseguida, ¿sí? Ese inciso final dice: las sanciones por infracción a las normas de esta ley serán aplicadas por la autoridad competente del órgano del Estado señalado en el inciso segundo del artículo segundo, en conformidad establecido en su respectiva ley orgánica, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior. Eso quedaría ahora Inciso final del 30 bis. ¿Habría acuerdo en agregar el inciso final? ¿Sí? ¿Por unanimidad? Bien, acuerdo. Nos están pidiendo la palabra, no veo desde acá. Don Jorge Gómez, un gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Y solamente le queremos pedir una adecuación más al último inciso que hablaba nuestro subsecretario, que el que parte en la misma resolución, la Corte podrá señalar, cambiar la denominación misma resolución por en la sentencia. Ya estaba cambiado, gracias. Ya se había cambiado. Ok, muchas Bien. gracias. ¿Algo más? ¿No? Continuamos, secretario. Enseguida, el artículo 30 ter dice: excepcionalmente, contra la resolución que falle el reclamo conocido por la Corte de Apelaciones respectiva, podrá interponerse recurso de unificación de jurisprudencia. Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando, respecto a la materia de derecho objeto del procedimiento, existieran distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. ¿Habría acuerdo? Sí. Senadoras, senadores. Bien, acuerdo. Por unanimidad. Al 34, en la página 40. Página 40. 34. El recurso de que trata el artículo precedente deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo de 15 días hábiles, le ponemos aquí, Nuevamente hábiles. contado desde la notificación de la sentencia contra la cual se recurre para que sea conocido por la Corte Suprema. El recurso deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto a las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento interpuesto. Interpuesto el recurso, no podrá hacerse en él variación alguna. ¿Alguna opinión con respecto? ¿No? Señor ¿Habría acuerdo? presidente. Señor presidente. Sí, tiene la palabra. Pablo Sepúlveda, de la Secretaría Sí, General de la sí, Presidencia. señor Sepúlveda, Solo tiene la indicar- palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Solo indicar que quedó como días hábiles. Sin embargo, en el caso anterior, en los reclamos se estaba estableciendo un plazo de días corridos. El plazo de días hábiles estaba dado para los informes. Entonces, acá se está variando a días hábiles y se está alterando un poco el criterio. Bien, tiene razón. hago la Vamos a breve establecerlos como días corridos, 10 días corridos. ¿Ah? Gracias por el... Muchas gracias, presidente. No, está bien, gracias a usted, al contrario. Bien, habíamos sometido a votación, ¿había unanimidad? Sí, senadora, por favor. Sí, no sé si el subsecretario me pudiera explicar la última frase de este inciso que señala: interpuesto el recurso no podrá hacerse en él variación alguna. Uno siempre cuando ejerce, presenta, téngase presente, otro tipo de...
Claro, el recurso en sí ya no lo puedes variar porque está presentado, pero uno sí puede presentar distintos tipos de escritos. ¿Qué quiere decir esa frase? No la entiendo. Sí, no, nosotros queremos evitar, digamos, de que haya algún tipo de información, o sea, de que el escrito se vea modificado, pero podemos eliminarlo, digamos, no hay ningún problema. Sí, no sé. pero no, pero elimínenlo nomás. ¿Le parece eliminar ese párrafo? Sí. Porque tiene razón la senadora Emmelsperger. Secretario. Está bien, pero por supuesto. No le puedo creer. Lo borramos. Se suprime la oración final. Asimismo, quería hacer presente otra cosa ya gramatical. Dice, asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos. Si es unificación de jurisprudencia, necesariamente es de los fallos. No puede haber unificación de jurisprudencia con un fallo. Bien. De los fallos. Bien. Así se votaría. Bien. Unánimemente, perfecto. Continuamos. Esa frase se elimina. Exactamente. Enseguida dice, solo si el recurso se interpone fuera de plazo, el tribunal acudo lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha resolución únicamente podrá interponerse reposición dentro de 5º día, en la misma página 41. Dentro de 5º día, fundado en error de hecho. La resolución que resuelva dicho recurso será inapelable. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Si quiere le damos la palabra, querido senador. Que solo lo puede declarar inadmisible cuando se presente, te pone fuera de plazo, no tiene ninguna otra inadmisibilidad. No hay. Ya, ok, está bien. Bien, habría acuerdo entonces. La Corte de Apelaciones remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resolvió el reclamo, del escrito en que se hubiera interpuesto el recurso y los demás antecedentes necesarios para la resolución del mismo. ¿Acuerdo? Muy bien. Lo dejo aquí trabajando, Vamos a excusar al ustedes senador Insulza, que tiene que estar efectivamente en otra comisión en paralelo. Gracias por la... continuamos. No, continuamos. Lo dejo a merced de la presidencia. Pero eso es muy arriesgado. Hay otras presidencias más arriesgadas. Hay una mucho más arriesgada. Usted conoce más que nadie. Bien, continuamos, secretario. La Sala Especializada de la Corte Suprema solo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus miembros mediante resolución fundada en la falta de los requisitos de los incisos 1 y 2 de este artículo. Dicha resolución solo podrá ser objeto de recurso de reposición dentro de 5º día. En caso que la resolución de la Corte de Apelaciones hubiera otorgado el acceso a la información, la interposición del recurso suspenderá la entrega de la información solicitada y la Corte Suprema no podrá decretar medida alguna que le permita el conocimiento o acceso de ella hasta su resolución final, definitiva. Bien, ¿habría acuerdo? Oiga, quiero pedirle, por favor, a la Secretaría que ingrese, si quiere, la subsecretaria que está afuera. Estamos con el aforo. Declarado admisible el recurso por el Tribunal Adcuem, el recurrido en el plazo de 10 días podrá presentar las observaciones que estime convenientes. Estoy presidiendo. ¿10 días corrido? Y lo último, en los 5 anteriores, los 2 tampoco se le puso la libertad. Correcto. Disculpe, me perdí, secretario. Sobre los plazos. Ah, ya. Los 2 incisos anteriores que acabamos de aprobar hablan de 5 días, que tampoco dice si son corridos o hábiles. ¿La reposición de 5º día? Y ahí lo haríamos entonces como días corridos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿No habría problema? ¿Sí? ¿Ejecutivo? Presidente, Sí, por favor, diga. ¿Sí? una acotación. Lo que pasa es que como se trata de plazos judiciales, Sí, son 5 no días. pueden ser días corridos, porque los festivos y domingos no se computan. Entonces está bien que diga simplemente con la 5 referencia tal cual como está. Está bien, muy bien. Gracias por la acotación. Se computa de acuerdo al Código Orgánico. Continuamos. Declarado admisible el recurso por el Tribunal Adcuem, el recurrido en el plazo de 10 días podrá presentar las observaciones que estime conveniente. Artículo 30 quinques. ¿Aprobamos el último inciso también? Sí, también. ¿Sí? ¿Sí? 30 quinques. El tribunal ordenará traer los autos en relación y el recurso se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, gozando de preferencia para su vista y fallo. La duración de las alegaciones de cada parte se limitarán a 30 minutos. El fallo Sí, que se pronuncie sobre el recurso
Solo tendrá efecto respecto a la causa respectiva y en ningún caso afectará las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente. Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia. La sentencia que falle el recurso, así como la eventual sentencia de reemplazo, no serán susceptibles de recurso alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda. ¿Le parece a la senadora, senador? ¿Sí? Ya, muy bien, por unanimidad. Aprobado. Hago presente que la aprobación de estas indicaciones requiere consulta a la Corte posterior. Muy bien. No, porque estas son indicaciones, que no son nuevos textos. Está bien, pero... Está bien, Son nuevos textos. perfecto. La indicación siguiente, que es la 14, fue retirada por el senador Insulza, salvo el inciso final, que fue incorporado. La indicación 14 bis. Se modifica el artículo 33, que dice: el Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones: fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas. El texto aprobado en general agrega infracción a ellas según corresponda, punto. Tratándose de los órganos indicados en el inciso segundo del artículo segundo, dicha fiscalización y el ejercicio de la potestad sancionatoria serán realizadas en conformidad a las disposiciones especiales que los rigen. Letra B, resolver fundadamente los reclamos por denegación de acceso a la información que les sean formulados en conformidad a esta ley. Promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de los órganos del Estado. Se le elimina la expresión de la administración. Y el derecho de acceso a la información por cualquier medio de publicación. Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información. Si para que la leer todo, aquí lo que busca esta indicación del Ejecutivo, o sea, lo que estamos eliminando es la palabra administración, entiendo yo, ¿no? En algunas partes. ¿Podemos continuar, senadora? Disculpe. Muy bien, gracias. Formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que posean. Proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las normas reinstructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la información. Realizar directamente o a través de terceros actividades de capacitación de funcionarios públicos en materia de transparencia y acceso a la información. Realizar actividades de difusión de información al público sobre las materias de su competencia. Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley. Velar por la debida reserva de los datos e información que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter de secreto o reservado. Colaborar con y sin recibir cooperación de órganos públicos. Colaborar con y recibir cooperación de órganos públicos y personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras en el ámbito de su competencia. Celebrar los demás actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Velar por el adecuado cumplimiento de la Ley 19.628 de protección de los datos de carácter personal por parte de los órganos de la Administración del Estado. Y aquí se agrega por el Ejecutivo como función revisar y aprobar previamente la cuenta pública propuesta por el Presidente del Consejo conforme a lo señalado en el artículo 40 bis. Bien. ¿Habría acuerdo? Senadora, senador, ¿sí? Bien. ¿Por unanimidad? Por unanimidad. ¿Llegaste en la página? 47. Vamos. Artículo 34. Vamos a verlo de la subsecretaría al terminar esto. Tenemos que verlo de la secretaria. Yo, no, es que Esto tiene su urgencia. lo que pasa, sí, lo que pasa es que esto tiene su urgencia. Yo le quiero pedir, subsecretaria, que nos espere porque estamos avanzando de la manera más eficiente posible, ¿ya? Pero de todas maneras, subsecretario, dígame. Subsecretario, lo escucho. No, presente, simplemente era para explicar esta indicación por sí, pero no. Ah, ya, muy bien. Vamos entonces, secretario.
Página 47. Sí, el artículo 14.4. 34 señala para el ejercicio de sus atribuciones el Consejo podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado. Esto, en texto aprobado en general, se reemplaza los órganos del Estado por los órganos de la Administración del Estado. Ajá. Y ahora el Ejecutivo propone eliminarlo. Así es. El fondo, como esto es una norma general, está correcto hablar de los órganos del Estado, no solamente de la Administración, entonces dejamos el texto como está nomás. Gracias. Habría entonces acuerdo, ¿cierto? Muy bien, se elimina. ¿Eh? Gracias. El artículo, la indicación 14 cuáter de Su Excelencia propone reemplazar el artículo 36. 27. 36. Ah, perdón. El 36 vigente señala: la dirección y administración superiores del Consejo corresponderán a un Consejo Directivo integrado por 4 consejeros designados por el Presidente de la República, pero de acuerdo del Senado, adoptado por los 2/3 de sus miembros en ejercicio. El Presidente hará la proposición en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse respecto a la propuesta como una unidad. El Ejecutivo propone reemplazarlo por el siguiente: la dirección y administración superior del Consejo corresponderá a un Consejo Directivo integrado por 4 consejeros designados por el Presidente de la República, pero de acuerdo del Senado, adoptado por 2/3 de sus miembros en ejercicio. Para efectuar su designación, el Presidente de la República hará la proposición de la nómina que corresponda y el Senado deberá pronunciarse respecto a la propuesta como una unidad. Hasta ahí es lo mismo. El Presidente de la República deberá proponer al Senado los candidatos que correspondan antes de la expiración del plazo de duración de los consejeros salientes. En caso que no se efectuaren sus nombramientos antes del vencimiento de dicho plazo, los consejeros salientes podrán permanecer en el desempeño de sus funciones hasta el nombramiento de sus reemplazantes por un plazo máximo de 3 meses adicionales. Vencido dicho plazo y no habiéndose pronunciado el Senado en los términos señalados precedentemente, se nombrará a los candidatos propuestos por el Presidente de la República sin más trámite. Previo al pronunciamiento sobre los candidatos propuestos, el Senado debe abrir un espacio de participación ciudadana para permitir que se puedan formular consultas o manifestar opiniones respecto a los candidatos propuestos, todo lo cual se gestionará de acuerdo al procedimiento que el Senado determine. Los candidatos a consejero deberán ser personas de reconocida trayectoria profesional o académica en materia de transparencia y acceso a la información pública, y a sus antecedentes deberán adjuntarse a la proposición que se remitirá al Senado. La función de consejero no será delegable, como tampoco las obligaciones, facultades y responsabilidades que emanan de dicha asignación. Los consejeros durarán 6 años en su cargo, se renovarán por parcialidades de 3 años y no podrán ser designados para un nuevo periodo consecutivo. El Consejo elegirá de entre sus miembros a su presidente. Para el caso que no haya acuerdo, la designación será por sorteo. La presidencia del Consejo será rotativa. El presidente durará 18 meses en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser reelegido por el resto de su actual periodo como consejero. Sobre esto hago una observación en el sentido que el no pronunciamiento del Senado que produzca un efecto, eso está en algunas disposiciones constitucionales, pero yo no recuerdo haberlo visto en alguna disposición legal. Presidente. Subsecretario. Sí, lo que pasa, presidente, es que eso cuando efectivamente el artículo 53 de la Constitución establece que cuando los proyectos tengan los nombramientos tengan una urgencia especial, quedan nombrados, que es lo que nos ha pasado con otros órganos como el Consejo, el CERVEL, por ejemplo, que no queda en la regulación establecida qué es lo que pasa si es que se vence el plazo, etcétera, y no se ha propuesto, el Senado no se pronuncia. Entonces nosotros acá estamos aliviando la carga, estableciendo cuáles son las hipótesis que tienen que haber, entonces no nos parece que sea... La Constitución tiene una norma que es buena si es que se aplica la urgencia. En este caso le podemos quitar presión a la no urgencia del Presidente de la República, porque además no sabemos cómo está la nueva Constitución, y dejar acá claramente qué es lo que pasa cuando el Presidente no envía o el Senado no se pronuncia, para que no quede esta institución sin vacante. Secretario. La norma se refiere a que el Ejecutivo, el Presidente, manda la propuesta antes de la expedición del plazo de duración de los consejeros salientes. Presidente. Y da un plazo... Sí, de inmediato, por favor, sí. Entonces no me queda claro cómo opera en la práctica. Si lo manda el último día de enero, todo febrero, ¿qué pasa? No me queda claro. No, claro, no podría... Sí, ¿quién pide la palabra? Acá, presidente Jorge Gómez, Sí. solamente para clarificar al secretario, esto es una norma vigente, ¿eh? Esto está en el artículo 9 de la Comisión para el Mercado Financiero,
es la última institución en la cual se implementó esta modificación, que se hace que si no se nombra dentro del plazo a los nominados por el presidente de la República, se entienden designados a los que propone el presidente, así que es una norma vigente. Sí, está en otra ley, efectivamente, como bien lo señala el secretario, pero bueno, lo sancionamos tal cual así, ¿no? Si le parece, a los senadores, a la senadora, ¿habría acuerdo por unanimidad? Bien, votado por unanimidad. La indicación 1415 de su excelencia para reemplazar el numeral 36. Este recae en el artículo 37. No podrán ser designados consejeros los diputados, los senadores, los miembros del Tribunal Constitucional, los ministros de Corte Suprema, consejeros del Banco Central, el fiscal nacional del Ministerio Público, ni las personas que formen el alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. El inciso segundo, aprobado en general, reemplaza el inciso segundo de la ley vigente, dice: los cargos de consejeros son incompatibles con los de ministro de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y gobernadores regionales, alcaldes y concejales, consejeros regionales, secretario general del Senado y secretario general de la Cámara de Diputados. No se escucha el audio. Miembro del escalafón primario del Poder Judicial y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, secretario y relator del Tribunal Constitucional, fiscal del Ministerio Público, director ejecutivo del Ministerio Público, miembro del Tribunal Calificador de Elecciones y su secretario relator, miembros de los tribunales electorales regionales, sus suplentes y sus secretarios relatores, miembros de los demás tribunales creados por ley, contralor, subcontralor y secretario general de la Contraloría General de la República, consejeros del Banco Central y su gerente general, miembros del Consejo Directivo de Servicio Electoral y el director nacional de Servicio Electoral, funcionarios de Administración del Estado, miembros de los órganos de elección de los partidos políticos. La propuesta del Ejecutivo incorpora a los secretarios regionales ministeriales y elimina, por su parte, al secretario general del Senado y al secretario general de la Cámara de Diputados, de las personas inhábiles. Presidente. Bien, sí, tiene la palabra. Por su intermedio, efectivamente proponemos incorporar a los secretarios regionales ministeriales. Sin embargo, nuestra propuesta es seguir incorporando al secretario general del Senado y al secretario general de la Cámara de Diputados, que por una omisión involuntaria finalmente no quedó en el texto. Perfecto, muy bien. Por eso lo hice presente. Así es. Sigo con la letra B, entonces. Letra B. Perdón. Senadora. Estamos hablando de los cargos de consejeros del Consejo para la Transparencia, que es un órgano importante, que queda en Santiago. No veo la razón de incorporar a los secretarios regionales ministeriales. ¿Qué influencia podrían tener? O sea, probablemente si uno piensa, ni siquiera los seremis en Santiago, pero en región, discúlpenme todos los seremis si algunos están escuchando, pero no tienen ningún poder mucho de influencia como para ponerle una incompatibilidad de esta naturaleza. O sea, claro, el secretario general del Senado, de la Cámara, obviamente que podría tener mucho más, pero los secretarios regionales ministeriales, de repente, a mí me preocupa todas las inhabilidades que vamos creando, porque lo único que hacemos es cada día desincentivar más que buenos profesionales vayan a la administración pública, porque después de que ejercen el cargo, se tienen que ir prácticamente para la casa o reinventarse porque no pueden hacer nada más. Entonces, un seremi, prohibirle esto, de verdad que no le encuentro mayor sentido. Sí, secretario, por favor. Una consulta, no tengo aquí el texto a mano, pero me da la impresión de que los cargos de secretario regional ministerial son de dedicación exclusiva. Sí. Presidente. Señor presidente, por su intermedio. No, presidente, mire, lo que pasa es que acá lo que estamos haciendo obviamente es ampliar el catálogo de inhabilidades para hacer al mismo tiempo consejero para la transparencia No puede y tener otros corriente, órganos. exactamente. Entonces, aquí la incompatibilidad es respecto de al mismo tiempo. Entonces, claro, obviamente nosotros aquí estamos agregando cosas que la ley vigente no tiene, que son todos los órganos constitucionalmente autónomos, ¿cierto? Porque no va a ser un consejero para la transparencia alguien que está al mismo tiempo vinculado al Poder Judicial, al Ministerio Público, etcétera. Y en el caso de los seremis, como son cargos de designación política... Está bien. Es incompatible, no inhabilidad. No, claro. Incompatible cuando no se puede ejercer
No, es una incompatibilidad, no es una inhabilidad. O sea que no se puede ejercer al mismo tiempo. Está claro, bien. Bien, secretario. Entonces, inciso segundo, no inciso tercero. Asimismo, el cargo de consejero es incompatible con todo otro empleo o servicio retribuido con fondos fiscales o municipales y con las funciones remuneradas o no de consejero, director o trabajador de instituciones, empresas del Estado y, en general, de todo servicio público creado por ley, como asimismo de empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado, sus empresas, sociedades o instituciones descentralizadas o centralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción o en las mismas condiciones, representación o participación. También es incompatible con cualquier otro servicio o empleo remunerado o gratuito en otros poderes del Estado. Se exceptúan de la incompatibilidad establecida en el inciso anterior los cargos docentes en instituciones de educación pública de hasta un máximo de 12 horas semanales. Adicionalmente, no podrá ser designado consejero la persona que hubiere sido condenada por delito que merezca pena aflictiva o inhabilitación perpetua para desempeñar cargos o oficios públicos por delitos de prevaricación, cohecho y aquellos cometidos en el ejercicio de la función pública, delitos tributarios y los delitos contra la fe pública. En todo lo no expresamente regulado en este artículo regirán las normas del párrafo segundo, el título tercero del decreto con fuerza de ley número 1, 19653 de 2000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado. Bien. ¿En votación? ¿Habría unanimidad? ¿Sí? ¿Senadora, senador? Bien. Indicación 14 Quinques por unanimidad 3-0. Sexto, el Presidente de la República, para intercalar los siguientes artículos 37 bis y 37 ter nuevos. Artículo 37 bis. Aquellas personas que hubieran sido designadas consejeros deberán presentar una declaración jurada para acreditar el cumplimiento del requisito de trayectoria profesional o académica en materia de transparencia y acceso a la información pública, establecido en el artículo 36 y la circunstancia de no encontrarse afectos a las inhabilidades e incompatibilidades a que se refiere el artículo anterior. La declaración señalada es sin perjuicio de la obligación de presentar la declaración de intereses y patrimonios a que se refiere la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés. Senadoras, senadores. Bien, acuerdo, por unanimidad. Artículo 37 ter. Una vez cesados en sus cargos y por el plazo de un año, los ex consejeros no podrán integrar directorios ni prestar ningún tipo de servicio gratuito o remunerado, ni participar en la gestión o propiedad de entidades privadas con las cuales, en calidad de sujeto pasivo, hubieran realizado audiencias de lobby mientras se ejercían el cargo, ni de aquellas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial en los términos de la Ley 18.045. Los ex consejeros tendrán prohibido realizar lobby o gestión de intereses particulares durante el ejercicio de sus cargos. La misma prohibición regirá para ante el Consejo por un periodo de un año a contar de la fecha de cese de sus funciones. ¿Tiene alguna duda, senadora? Bien. ¿Cómo un consejero iba a realizar una acción de lobby? No lo estoy entendiendo. ¿Está en el artículo 37 de este? Sí. Sí, hice un segundo. Claro, lo que pasa es que el cargo de consejero para la transparencia no es de dedicación exclusiva. Entonces, de hecho, no, es incompatible con algunos cargos públicos, pero no es de dedicación exclusiva. Entonces, alguien perfectamente podría ser un abogado que preste servicios de distinta naturaleza, entre los cuales puede estar la gestión de interés y lobby. Entonces, eso, como la ley no lo prohíbe, o sea, es perfectamente posible que alguien... Está claro. Entonces, la idea es que no sea así. Bien, continuamos, señor secretario, por favor. Gracias, senadora. La infracción a las prohibiciones establecidas en este artículo será sancionada con multa a beneficio fiscal entre 100 y 300 unidades tributarias mensuales.
A ver, saque la duda, por favor, senadora. Pero el inciso siguiente dice que los ex consejeros tendrán prohibido realizar lobby durante el ejercicio de sus cargos. Claro, entonces el inciso anterior es que después de un año tampoco pueden hacer lobby. Pero arriba te refieres a que no pueden trabajar en las empresas en que hicieron lobby. Pero acá está diciendo que no pudieron haber hecho lobby. Los ex consejeros dice que tienen prohibido realizar lobby durante el ejercicio de sus cargos. Ya, está bien eso. O sea, mientras yo soy consejero no puedo hacer lobby. Ya. Está Tampoco perfecto. un año después. Pero arriba estás diciendo que no puedes trabajar, no hacer lobby, no puedes trabajar ni gratis ni remuneradamente en aquellas empresas en que tú hiciste lobby. No, es que él fuera sujeto pasivo del lobby. Exacto. Él como consejero puede haber sido sujeto pasivo del lobby, Pero no activo. no activo. Él, no es que haga lobby él, hicieron lobby ante él. Y él no puede trabajar en las empresas que hicieron O lobby sea, ante todas él. esas empresas que hicieron lobby ante él no puede posteriormente trabajar en esas empresas. Ese es el punto. El primer inciso se refiere a su calidad de actor del lobby como sujeto pasivo. El segundo, a su prohibición de actuar como lobista o sujeto activo. ¿Sí, senadora? Ya, con eso estoy de acuerdo con el Ya, tercer bien. teno. Continuamos, señor secretario. El inciso tercero dice: la infracción a las prohibiciones establecidas en este artículo será sancionada con multa de beneficio fiscal entre 100 y 300 unidades tributarias mensuales y la inhabilidad para prestar servicios al Estado o cualquier título por 5 años de conformidad establecido en la Ley de Bases Generales de Administración del Estado. Esto supongo que sin perjuicio de las sanciones de la Ley de Probidad. Bien, ¿habría acuerdo, senadora? Sí. Bien, hay acuerdo por unanimidad. Siempre le dije que la gente de allá era No, son peligrosa. grabados, esos son bandidos los de allá, po. Además que tuvieron chiquitito y otro grande. El emperador y el rey. Ya, la siguiente indicación recae en el artículo 38. El inciso primero del artículo 38 señala: los consejeros serán removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de 10 diputados por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Ahí me voy a quitar, ¿ya? La Corte Suprema conocerá el asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir en voto conforme la mayoría de sus miembros en ejercicio. Esta frase, o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, el Presidente de la República propone cambiarla por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones o contravención grave al principio de probidad en el ejercicio de la función pública o al deber de reserva y confidencialidad establecido en la letra J del artículo 33. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Estamos haciendo todo, subsecretario, para que esta cosa avance, pero no es fácil. Después tenemos que volver a la primera página. La indicación que viene. Ahí nos está ayudando la senadora, ¿eh? Entonces pasaríamos a la 56, 15 bis. El texto aprobado en general agregó un artículo 40 bis. Que señala el presidente del Consejo elaborará anualmente la cuenta pública sobre la gestión del Consejo para la Transparencia correspondiente al año anterior, la que contendrá a lo menos lo siguiente: un resumen de las principales actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus funciones, los convenios celebrados con instituciones sean públicas o privadas, la información de los literales A, C, F, G del artículo 7 bis relativo al Consejo, un informe acerca de las instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado que se hubiesen dictado a la fecha que estén vigentes, un resumen de las capacitaciones realizadas sobre los órganos de Estado en materia de transparencia y acceso a la información. Y agrega: la cuenta pública realizada en conformidad con el inciso anterior será participativa y será remitida al Presidente de la República y al Congreso Nacional a más tardar en el mes de mayo de cada año. En el evento de que a dicha cuenta se le formulen observaciones, planteamientos o consultas, el Consejo dará respuesta entre un plazo oportuno
que no podrá exceder de 30 días hábiles respecto de aquellas que fueron efectuadas hasta 2 meses después del plazo señalado en el inciso anterior. Este inciso... Esa se la agrega, ¿no? No, lo sustituye. Este inciso lo propone reemplazar el Ejecutivo Presidente. La cuenta pública realizada de conformidad con el inciso anterior será participativa. En el evento de que a dicha cuenta se le formulen observaciones, planteamientos o consultas, el Consejo dará respuesta dentro de un plazo oportuno que no podrá exceder de 30 días hábiles, contados desde la recepción de las observaciones, planteamientos o consultas. La cuenta pública se remite al Presidente de la República, al Congreso Nacional, a más tardar en el mes de mayo de cada año. Bien. Es un cambio, Senadora, sí. es un cambio de orden de las frases más. Perfecto. Sí, si solo el segundo cambia. Está bien. Por unanimidad, secretario. Entonces la 15 bis por unanimidad. Página 60, ¿no? Yo creo que no vamos a alcanzar a verlo de la un ratito. No, a ver, es que me preocupa, de verdad que me preocupa, porque además ambas tienen la urgencia que ya hemos señalado, pero no vamos a alcanzar a ver el proyecto con la subsecretaria. Entonces, nosotros quedamos en citar para hoy día y no para mañana, adelantamos el día de la comisión. Sugiéreme algo la Secretaría, por favor. No, no tenemos. No. Hay sesión especial. Hay sesión, sí. Pero si todavía tenemos una semanita más después. No, pues regional la próxima. Ah, regional la próxima. Ya, seguro. Ya, listo. Pero lo sacamos en enero, sí o sí. De hecho, soltamos hasta total despacho la primera semana de... ¿Ah? Está bien, pero... Escúcheme, está bien. Está bien. Pero mire, vamos a citar para tratar de sacarla absolutamente, y si no llegamos hasta el total despacho vamos a prorrogar por 15 minutos y vamos prorrogando y todo lo demás, ¿ya? Está bien. Tampoco existe la prórroga. Que este bandido, mire, no se soporta ni él. Entonces, imagínate que nosotros estamos soportando. ¿Ah? Es un tremendo, ¿no? No, perdón, la que está al lado, la secretaria, no. Bien. Ya estamos, subsecretario, entonces. Bien, entonces dejamos hasta acá la votación, ¿cierto? Sí. Y pasamos al siguiente proyecto para poder acoger a la subsecretaria. Bienvenida, subsecretaria. Gracias. Pero vamos a escuchar la indicación del Ejecutivo, yo creo que... ¿Hay una indicación nueva o Sí, hay una indicación general? nueva, ¿no? Sí, Ya. tal vez comentarles en términos generales, tuvimos una reunión de trabajo y fuimos revisando las indicaciones que nos había hecho presente la senadora Mensberger. ¿Hicieron llegar la indicación a la Secretaría? Es que las terminamos de conversar hoy día, las vimos hoy día, sí. Bien, Acuérdense que no tenemos discusión inmediata, le dejamos... sí. Ah, ya, Así ok, que porque estamos teníamos con plazo hasta ayer para la indicación y todo. Claro. Ok, ya. Bien, Así que le escuchamos. me voy a referir en términos generales. Efectivamente, recogimos la sugerencia de acotar el proyecto a los servicios concesionados de residuos sólidos, de recolección de residuos sólidos. Por lo tanto, en lo que hice relación con el inciso primero, particularmente, estaríamos dejándolo en esos términos. Y lo mismo ocurre en el inciso segundo, porque originalmente era bastante más amplio y se incorporaban todos los incisos. Adicionalmente, nos hacía ver la senadora en una de las indicaciones que sería importante incorporar
como causal de notable abandono de deberes el no pago. Nosotros estuvimos revisando y le comentábamos que hoy día, de lo que tenemos en registro de los últimos probablemente 5 años, los juicios asociados a notable abandono de deberes por no pago de cotizaciones previsionales son solo 3 y solamente uno ha terminado en remoción del señor alcalde. Por lo tanto, probablemente esa causal no sea lo suficientemente efectiva si estamos pensando que el no pago de las facturas eventualmente va a acarrear el no pago también a los trabajadores, con todas las complicaciones sanitarias que eventualmente pudieran darse. Por lo tanto, es nuestra proposición mantener el procedimiento asociado a cargarle al impuesto territorial y en su efecto, si no alcanzara al Fondo Municipal de beneficio de esa municipalidad el pago de las mensualidades. Pero adicionalmente estaríamos incorporando un inciso asociado a la inhabilidad para ser candidato, de modo tal de que aquel alcalde que no cumpla con sus obligaciones y acumule más de 6 mensualidades no podrá ser, porque eso sería una solución que va a ponerle fuerza y es responsable también con las futuras administraciones. Entonces nos pareció que es una buena fórmula. Pero pídame la palabra. Senadora. Sí, no, muy bien, en el fondo igual tiene que ser acotado porque también explicaba la subsecretaria, y es bueno que lo diga, porque yo había dicho que fuera algo que será inhábil para ser candidato a alcalde, quien en el ejercicio de su periodo, ¿no es cierto?, no pagara más de 3 meses consecutivos el contrato de concesión. Ella me decía que todo lo que habían visto con municipalidad debiera ser 6 meses. ¿Por qué? Porque los municipios hoy día van pagando desfasados y ya hay muchas empresas que cuando le pagan al mes sexto es casi al contado. Entonces, ¿cachai? Ya. Perdón. Bien, lo que me llama la atención es que por notable abandono solamente hayan 3 causas, no más que eso. Ahora, va a ser mucho más efectivo esto, la imposibilidad de una reelección o una postulación. Me parece bien. Puede ser más coercitivo y es responsable nuevamente. Absolutamente, sí. En las alcaldías, en las administraciones alcaldicias, uno se da cuenta que efectivamente hoy día los alcaldes están muy pocos pudiendo ser reelegidos, porque la decisión popular avanza a la rotación de las autoridades. Por lo tanto, uno de alguna forma incentiva a la responsabilidad de las administraciones. Me parece bien. Senadora de Municipalidad. Sí, es que algo que se me acaba de ocurrir, que no sé si es una brutalidad lo que voy a decir, pero como no va a entrar la indicación hoy día, sino que hoy día es la conversación para que si estamos de acuerdo le ingresen, muchos municipios quieren pagar y muchas veces también quienes les trancan o no les aprueban las modificaciones presupuestarias para hacerlo son los concejales. ¿No podría estudiar al menos de verse la inhabilidad también para ser candidato a concejal de aquellos que no aprobaron las modificaciones debidamente fundamentadas para este efecto? No cualquier modificación. Lo que pasa es que además los concejales son solidarios. O sea, incluso en su rol de fiscalizador, al no pagar el propio alcalde, ahí también hay una responsabilidad, del cuerpo colegiado y de los concejales, porque son cosolidarios de esas no responsabilidades cumplidas. Y lo otro, hay una pregunta, perdón. ¿Qué pasa si ese alcalde se postula en otra comuna? ¿Puede hacerlo o queda inhabilitado en cualquier comuna? Yo creo que no podrá ser candidato a alcalde, no dice de esa comuna. Ya, perfecto, bien. Pero, presidente, con esto termino antes que le dé la palabra al senador Sandón, porque la sesión pasada el senador Sandón decía que en el fondo las modificaciones presupuestarias daban lo mismo, porque esto tenía que estar considerado en el presupuesto
de origen, una vez que se suscribieran, pero eso no siempre es así, eso es una realidad de los municipios, o porque muchas concesiones de repente, no todas inician con el año calendario, se inician muchas veces en la mitad del año o en otra época, y por lo tanto no siempre están en el presupuesto que se aprueba en los octubres de cada año en los municipios, o porque las municipalidades muchas veces también, frente a los pocos recursos y a la gran cantidad de facultades y atribuciones que tienen, van jugando con los dineros que tienen, porque hacen eso es una realidad. Entonces, era para darle una vuelta, ¿no? Sí, y lo otro, resolver cómo quedaría lo de los concejales. Senador Osandón. Yo quiero aclararle al tiro. Primero, los concejales no tienen nada que ver en la parte administrativa, por lo tanto tienen por qué tener responsabilidad. Ellos lo que... A ver, yo no la interrumpí porque creo que cometí un montón de errores técnicos y por eso los voy a aclarar. Pero está bien, acá. No, súper corto. Primero, los concejales son responsables de la aprobación del presupuesto en el hecho de si hay la responsabilidad de que sea un presupuesto bien hecho, no en la ejecución del presupuesto. Por eso los concejales no tienen nada que ver en esto. Segundo, no se puede licitar ninguna concesión. Vamos a hablar solo de aseo, ¿ya? Porque no se puede licitar ninguna concesión que no esté en el presupuesto. No se puede. O sea, las modificaciones presupuestarias no existen en esta área. No existen. Solo existen para aumentos, nunca para disminución, a no ser que sea un trato del contrato. O sea, ¿qué me explico? Porque me entendió mal la senadora. Ningún municipio puede jugar con estas platas, porque lo que juega es, el juego verdadero es un juego bancario, no es un juego presupuestario, no nos equivoquemos. Mire, ¿cuál es el problema de los municipios? Es que a veces inflan o tienen un presupuesto muy acotado en el sentido que les va a costar cumplirlo, pero giran sobre la base del presupuesto de sus ítems. Traté de explicarlo el otro día. Yo puedo decir, mira, tengo presupuestado comprar 3 camiones. Y doy la orden y sobre la base de mi presupuesto doy una orden de compra y compro los 3 camiones. Pero no hay plata en la caja. Por tanto, por eso no se paga. Y no se incumplió el tema presupuestario. El tema es bancario. Entonces, en este caso, liquidez, pero en este caso, esta licitación nunca no puede tener plata. No puede, porque si no, no se podría licitar. Aunque sea a mitad de año, si usted quiere licitar una concesión de aseo, tiene que haber, y si no hay presupuesto, en el presupuesto no se puede licitar. ¿Por qué? Porque es una concesión que tiene, en el fondo, es una concesión. No es lo mismo que un contrato. Y ojo, tampoco se puede licitar, y la subsecretaria podrá decirlo, ningún contrato, aunque sea por 1.000 pesos, si no tiene en ese ítem plata. No se puede. Ahí sí que sería un pecado grave. O sea, el director de control jamás pasaría esto. Entonces aquí el problema no son los concejales, porque los concejales deberían preocuparse de otra cosa, de que el presupuesto sea real. Y por supuesto que los concejales tienen una defensa, pues, porque ellos no... A ver, un concejal, la única herramienta que tiene para ser responsable en un presupuesto que no se ha inflado es el presupuesto anterior ejecutado. Me explico, si yo soy un municipio chico, en que el año 2020 ejecuté 1.000 millones de pesos, y el alcalde me presenta el 2021 un presupuesto de 2.000 millones de pesos, y yo lo apruebo en forma irresponsable, me hago responsable. Pero si yo dejo constancia, oiga, señor, aquí esto no estoy de acuerdo, porque es un presupuesto y claramente está inflado, no sé si me explico. Ahí pueden cargar los dados al concejal, pero no en ejecución administrativa, que paguen o no la factura. No es un problema de presupuesto, puede ser un problema de caja, puede ser por eso que cuando este proyecto, y por eso yo aprovecho de retirar mis 2 indicaciones, porque llegué a un acuerdo con la subsecretaria de que hay un proyecto distinto que va a ingresar y que va a retomar esto. ¿Por qué? Porque resulta que de las cosas que tiene que hacer un municipio en forma responsable, y siempre lo hacen porque además son ellos mismos, es dejar caja para pagar los sueldos de los funcionarios. Y eso no es presupuestario, es de liquidez, que es distinto.
porque a veces la platita se acaba y hay que dejarla guardada hasta que empiecen a llegar los permisos de circulación. Y por eso que algunos municipios se hacen los gringos en abril para no pagar el fondo común, porque se han gastado la plata en otro ítem. Senador Sandón, gracias. Déjeme aclarar algo, porque el rol de una concejala, de un concejal, es un rol de fiscalización. Y sobre todo como cuerpo colegiado. Entonces sí tienen responsabilidades. Los alcaldes y concejales, y acá me llega un artículo, son responsables igualmente en materia penal. En especial algunas disposiciones contemplan expresamente esta posibilidad, entre otras, en el caso del artículo 66 de la ley 10.336 orgánica de la Contraloría General de la República, conforme con dicha disposición. O sea, sí tienen. El presupuesto, presidente, no de la ejecución. Y aquí estamos hablando de la ejecución, el no pago. Dígale al abogado que le escribió eso que se equivoca en el sentido de que el concejal es responsable en el presupuesto, que exista esa plata en un presupuesto, pero si pagaron o no la factura no tiene nada que ver el concejal, y usted aquí está castigando a un señor por no pagar una factura. Está bien. Si que es distinto. O sea, a ver, la propuesta la parte que trae administrativa... La propuesta que trae la subsecretaria no tiene incorporado a los concejales, entiendo, ¿no? Eso fue adicional por parte de la... Claro, y incluso fue una inspiración del momento de la senadora. Entonces, claro, fue una cosa que el café produjo algo. Senadora, tiene usted la palabra. Yo jamás he dicho eso. Yo tengo claro que en la ejecución presupuestaria nada. En el presupuesto y en que los presupuestos estén debidamente financiados, son responsables solidariamente, según establece la propia ley orgánica municipal. Escúcheme. Senadora, pero usted está hablando... Senador Sandón, entremos una discusión. Son alianzas. Senadora, por favor. Sí, o sea, yo creo que aquí... yo entiendo perfectamente lo que dice Perdón, senadora, ya. Nadie ha dicho que en la ejecución, en la administración del municipio, obviamente que un concejal no tiene responsabilidad porque el ejecutivo de un municipio es el alcalde. Pero sí tiene responsabilidad en los presupuestos que se aprueban, que estén debidamente financiados. También tiene razón el senador cuando dice que cuando tú adjudicas un contrato cualquiera sea, si no tienes el certificado de disponibilidad presupuestaria, no lo puedes adjudicar. No significa eso que siempre lo tengas o que no estén inflados los presupuestos. Ahí puede haber responsabilidad tanto del alcalde como de los concejales en que estén inflando los presupuestos presentes. Es que entremos al punto. Sí, pero el punto... ¿Cuál sería Oiga, la propuesta? No, pero es que el punto es lo siguiente. Lo que plantea la subsecretaria, porque me está dando la razón la senadora, lo que plantea la subsecretaria es castigar a un alcalde que no puede ir a la elección por el no pago de 6 facturas, ¿sí o no? Eso no tiene que ver con los concejales, estamos hablando... Pues si me lo acaba de decir ella, los concejales no tienen si deja nada fuera que los ver... concejales, si están fuera. Ya, no estamos hablando pago. de los concejales. No, porque usted planteó estamos hablando de que los concejales. aquel alcalde que incumplió me parece no bien, va yo a tener estoy, la posibilidad estoy de, ¿no es cierto?, postularse de nuevo. Ahí estoy de acuerdo. Sí. Ahí estás de acuerdo, ya. Qué bueno. Ya. Se emociona con el tema de la alcaldía mi buen amigo senador y gran exalcalde. Subsecretaria, por favor, siga. Gracias, presidente. Nosotros vamos a plantearles y efectivamente hacer los análisis que correspondan. Efectivamente, los consejos municipales deben aprobar presupuestos debidamente financiados. La dirección de control, el jefe de la unidad de control, tiene responsabilidad de advertir esos déficits y naturalmente los señores concejales de aprobar las modificaciones presupuestarias que permitan reducir. Ellos sí se hacen responsables naturalmente en aquellos déficits que se generen y donde no hayan tomado las debidas precauciones. Pero ciertamente, cuando uno analiza lo que ha venido ocurriendo en esta materia, se dan las dos tesis, donde efectivamente en el inicio se aprueban modificaciones presupuestarias y se resguardan los recursos, pero también ocurre mucho que por liquidez los municipios no pueden o el municipio no
no paga las facturas que adeudan. Entonces, yo creo que nosotros vamos a revisar ambos aspectos, pero claro. Esa se propuesta, lo vamos ¿cuándo a podría presentar. usted hacérsela llegar a la Secretaría? Porque usted cambió ahora la urgencia, ¿no? Sí, nosotros denos esta semana, yo creo, y se lo hacemos llegar. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que tenemos... Bien, entonces esta semanita y lo votamos también para el mes de enero. Tiene que quedar enero. Cote, bueno. No, es que a mí me da la impresión que aquí hay un acuerdo claro que lo vamos a dejar esto solo para los recolectores de basura. Sí. Eso es súper importante. Eso es así. Ya, porque si no... el No enredo- vamos a salirnos de los Eso, recolectores solo de basura. recolectores de basura. Y en el fondo el compromiso de la subsecretaria es que yo retiro mis indicaciones porque ella tiene otro proyecto que va a presentar para, ¿no es cierto?, presentarnos un proyecto para que la tesorería pueda cobrar los... Tal cual, los derechos. senador Sandón. Sí, no hay Perfecto. problema. sobre Entonces esa base. quedaríamos a la espera de su indicación, subsecretaria. Sí, claro que sí. ¿Le parece bien esta semanita? Y la tratamos en las primeras semanas de enero, ¿ya? Claro. Bien. Te voy a Nosotros extrañar, nos Luz, te voy a habíamos extrañar. puesto de acuerdo con Pablo. Bien, habiéndose cumplido la orden del día, vamos a Perdón, levantar. hay No, dos subsecretaria. aspectos importantes. Por favor. Habían unos incisos que se incorporaron en la discusión parlamentaria de la Cámara de Diputados asociada a la subrogación en los pagos. Nosotros creemos que es razonable porque la MUCH nos representó que era una cuestión que podía ser complicada y que para todos los efectos está resguardado porque naturalmente cuando se procede a pagar la factura ya tiene que estar consolidado que efectivamente estuvo el pago de los trabajadores. Eso ocurre tanto con el inciso tercero como con el inciso cuarto. Y finalmente, un tema también relevante que nos hacía ver la senadora es que efectivamente si nosotros incorporamos, originalmente el proyecto solo consideraba la revisión de las bases de licitación por parte de la Contraloría General de la República. En la discusión, el Contralor planteó que podría ser tanto la revisión de bases como la adjudicación. Nosotros creemos que, dado que son contratos complejos y todo, y que efectivamente puede ser una carga que demore los procesos de adjudicación, al menos en esta fase, lo importante es resguardar las bases de licitación, de modo a asegurar que efectivamente estamos cumpliendo con los parámetros establecidos en este proyecto de ley, que es asegurar las mejores condiciones laborales para los trabajadores. O sea, Senador, no es para preguntarle sí, sobre el mismo tema. Bueno, pregunte, por favor. En el fondo, usted en palabras simples está diciendo que hayan unas bases mínimas para partir. Porque claramente, porque claramente estos proyectos, estas concesiones, que son altas en mano de obra, en teoría menos calificada, se le carga el dado siempre al hilo más delgado y bajan y que exista en el fondo unas bases mínimas para que ninguna persona, por ejemplo, pueda pagar el mínimo o alguna cosa así. Esa es la idea. Así es. Ya. Por eso, me parece bien. Eso Así lo quería entender si era eso. Y finalmente teníamos el inciso sexto y séptimo asociado a también la contribución de la Contraloría respecto a aquellas licitaciones públicas que tuvieran una cierta cuantía y nosotros, dado que excede las ideas matrices, también lo dejamos fuera y lo estaríamos retirando. Eso. Bien, entonces quedamos con ambos proyectos que hoy tratamos para la primera semana de enero, ¿sí? Y ahí lo despachamos. Bien, subsecretaria, subsecretario, estimados colegas, secretaría, buenas tardes y levantamos entonces. No, subsecretario, nos despachamos nosotros en marzo. ¿Qué pasó en la portada de la segunda? Recording stop.